Bienvenidos a Ejes de Tensión, el podcast donde exploraremos los acontecimientos que marcan nuestro mundo. Soy Natalia Acevedo y me acompaña Alejandra Díaz. Gracias a todos por elegirnos una vez más como su fuente. En este episodio hablaremos de Brújula para el Mundo Contemporáneo de Diana Uribe, un libro que nos invita a comprender los grandes cambios y desafíos de nuestro tiempo. Bien, antes de entrar en el contenido del libro, vale la pena detenernos un momento en su autora. Diana Uribe es una historiadora colombiana que ha dedicado su carrera a acercarnos la historia de una manera clara y profunda. Su voz y su estilo narrativo se ha convertido en una referencia, porque hoy logra conectar los grandes procesos históricos con las realidades que vivimos el día de hoy. En su libro, Brújula para el Mundo Contemporáneo, Uribe nos ofrece una escena para orientarnos en medio de un mundo lleno de tensiones y transformaciones. Habla de los cambios políticos, sociales y culturales y tecnológicos que están marcando nuestra época. Y lo hace de forma que no solo entendemos los hechos, sino también sus conexiones y sus consecuencias. Para este episodio vamos a seguir la estructura del libro y dividir nuestro análisis en sus distintos capítulos. De esta manera exploraremos desde los orígenes de los conflictos globales hasta los retos de la democracia, pasando por los impactos de la economía, las migraciones y la cultura. En el primer capítulo, Europa y el paradigma de Occidente, se hace un recorrido por la transformación de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Tras la devastación bélica, el continente buscó un nuevo modelo basado en democracia, integración, economía y bienestar social, que daría origen a la Unión Europea y al ideal de igualdad de la posguerra. Al leer, evidenciamos la crisis de 1929 y la interdependencia entre Europa y Estados Unidos, vínculo que se profundizó tras la guerra cuando el liderazgo norteamericano resultó determinante en la construcción de lo que se llamó Occidente, una forma de organización política y social apoyada por la democracia liberal y la economía de mercado. Europa intentó consolidarse como un bloque unido, pero las diferencias culturales, económicas y políticas entre sus países nunca desaparecieron. Esto se hizo evidente en crisis más recientes: el auge del racismo y la xenofobia ante la migración, el debilitamiento de instituciones democráticas, la crisis financiera de 2008 y el impacto del neoliberalismo promovido desde Wall Street. Bien, para comprender mejor estas tensiones es necesario retroceder al origen, la llamada Media Luna Fértil y otros pueblos de Medio Oriente. En la Media Luna Fértil y otros pueblos de Medio Oriente, Diana Uribe nos muestra cómo Oriente Medio es mucho más que un territorio en conflicto. Es la cuna de civilizaciones, religiones y culturas que marcaron el rumbo del mundo. Desde la antigüedad surgieron los primeros imperios agrícolas y también nacieron tradiciones religiosas como el judaísmo, el cristianismo y el islam, que moldearon identidades y estructuras sociales. Sin embargo, esta enorme riqueza histórica quedó profundamente atravesada por las huellas del colonialismo europeo tras la Primera Guerra Mundial. Francia y Reino Unido trazaron por fronteras artificiales bajo los acuerdos Sykes-Picot, sin respetar realidades étnicas ni religiosas, guiados en gran parte por los intereses en torno al petróleo. Estas divisiones se convirtieron en la semilla de conflictos que siguen vivos hasta hoy, en estados con poca cohesión interna y una fuerte independencia externa. Pero ¿y cómo se convirtieron esas fracturas históricas en los proyectos políticos y en los conflictos que marcaron al Medio Oriente en el siglo XX y XXI? Bueno, los pueblos de la región tomaron dos caminos: el panarabismo, un proyecto laico y antiimperialista que buscaba la unidad árabe, y el islamismo político, apoyado sobre todo por Arabia Saudita y fortalecido durante la Guerra Fría, que promovió una identidad más conservadora basada en la religión. Con el fin de la Guerra Fría, el Islam pasó a ser narrado desde Occidente como enemigo global, bajo la etiqueta de terrorismo, lo que reforzó intervenciones militares y nuevas tensiones. En el siglo XXI, la primavera árabe abrió una esperanza de cambio con la movilización ciudadana, pero en muchos casos derivó en guerras civiles y en el surgimiento del Estado Islámico, que se nutrió del caos regional para expandirse con violencia extrema. Todo esto muestra cómo las raíces históricas, el peso de la religión, los proyectos políticos y la intervención extranjera se entrelazan para hacer del Medio Oriente uno de los escenarios más conflictivos y estratégicos de nuestro tiempo.
Continuando con esta misma línea, el siguiente capítulo, Guerra Fría, Panavarismo e Israel, Diana Uribe explica cómo en medio de la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética, los países árabes intentaron construir un proyecto común a través del panarabismo, liderado por Nasser en Egipto, que buscaba la unidad frente al imperialismo. Sin embargo, la creación del Estado de Israel en 1948 cambió el rumbo. Desató guerras con los países vecinos, provocó la expulsión de miles de palestinos y consolidó a Israel como potencia regional con apoyo internacional. Las derrotas árabes, sumadas a la fragmentación interna, debilitaron el panavarismo y abrieron paso al islamismo político, impulsado por Arabia Saudita y respaldado por Estados Unidos como contrapeso al comunismo. De esta manera, religión, petróleo y geopolítica quedaron entrelazados en un Medio Oriente, convertido en tablero de la Guerra Fría y en epicentro de conflictos que siguen marcando la actualidad. En definitiva, el conflicto árabe-israelí dejó un escenario inestable que pronto sería resignificado por Occidente bajo una nueva narrativa. Tras el fin de la Guerra Fría, Estados Unidos encontró un nuevo enemigo. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 marcaron un antes y un después. El gobierno de George Bush declaró la guerra contra el terrorismo, iniciando la invasión en Afganistán contra Al-Qaeda y los talibanes. Luego, la de Irak en 2003, bajo la falsa acusación de armas de destrucción masiva. Estas guerras no trajeron estabilidad, sino estados debilitados, mayor violencia y el surgimiento de grupos más radicales. En este escenario apareció el Estado Islámico, que aprovechó el caos para expandirse en Irak y Siria, proyectándose como un actor global del terrorismo. El capítulo muestra que la guerra contra el terrorismo sustituyó a la lógica bipolar de la Guerra Fría, pero con consecuencias devastadoras, nuevas guerras, radicalización y un miedo global que todavía marca justamente la política internacional del siglo XXI. Justamente al cerrar este capítulo, Guerra contra el terrorismo, podemos ver la conexión con otro de los capítulos más impactantes, que es el que aborda la llamada crisis de refugiados. Aquí se expone cómo imágenes de barcos llenos de personas cruzando el Mediterráneo y el Mar Egeo, familias enteras caminando por la ruta de los Balcanes hacia Alemania, marcaron la opinión pública mundial. Más de 1 millón de refugiados atravesaron esos mares, en su mayoría desde Siria, Afganistán, Somalia y otros países devastados por la guerra. Solamente en 2015. Aquí quisiera mencionar la película Nadadoras en Netflix, que explora la vida de 2 hermanas sirias que huyen de su hogar. Ambas nadan durante horas en el agitado mar Mediterráneo para llegar a Grecia, donde solicitan asilo antes de competir en los Juegos Olímpicos de Río. Pero más que una crisis de refugiados, como la presentaron muchos noticieros, lo que vivimos es una crisis global de desplazamiento, la mayor desde la Segunda Guerra Mundial. Más de 65 millones de personas se han visto obligadas a dejar sus hogares por conflictos, persecución, pobreza extrema y cada vez más por los efectos del cambio climático. Diana habla de familias, niños, ancianos y jóvenes que deben dejarlo todo atrás y que en muchos casos solo encuentran como opción los campos de refugiados, lugares pensados para ser transitorios, pero en los que la gente termina viviendo años, llegando incluso a nunca salir de ahí. Mientras todo esto continúa, la respuesta de Europa fue levantar fronteras y externalizar el problema en acuerdos con Turquía o en discursos xenófobos que desviaron la atención de las verdaderas causas. Tú mencionaste hace un momento la crisis de refugiados en Europa y me parece clave detenernos ahí. ¿No es contradictorio que Europa, que en el pasado lideró la creación de leyes, hoy sea la que pone muchas más barreras? Así es, esta crisis nos recuerda una paradoja. Mientras que después de la Segunda Guerra Mundial fue Europa la que impulsó las leyes internacionales para proteger a los refugiados, hoy es el mismo continente el que cierra las puertas, olvidando que la globalización no solo se trata de bienes y capitales, sino también de personas. Todas estas transformaciones han alterado el mundo y el siguiente capítulo también evidencia cómo se reconfigura el mapa global tras estos acontecimientos. Durante casi 50 años, la lógica binaria del socialismo contra el capitalismo redujo la política mundial a buenos y a malos, invisibilizando realidades mucho más complejas. Cuando la Unión Soviética colapsó, el neoliberalismo
capitalismo se impuso como modelo dominante. Sin embargo, de sus ruinas también surgió una nueva generación que ya no piensa en clave de izquierda o derecha, sino que busca alternativas frente a las desigualdades del capitalismo. El socialismo, con todas sus contradicciones, sigue siendo una referencia desde Marx hasta las luchas obreras, los derechos de las mujeres y los procesos de descolonización. Nuestro mundo actual se levanta sobre esas luchas, pero también sobre sus fracasos y excesos. Y aquí vale la pena hacer un alto. Cuando hablamos del mundo bipolar, no podemos olvidar que fue un periodo marcado por grandes hitos. El mundo quedó dividido en dos bloques: el occidental, liderado por Estados Unidos, y el socialista por la Unión Soviética, donde destacó la Revolución China en 1949. La Guerra de Corea y la Revolución Cubana fueron escenarios claves de esa confrontación. Con la caída de la URSS surgió un nuevo orden multipolar. Aunque muchos rezagos de la Guerra Fría aún persisten, en especial las divisiones políticas y las rivalidades ideológicas. El capítulo Renacer de Rusia y China, Uribe plantea que no es solo un hecho regional, sino un fenómeno que redefine el equilibrio global y las reglas de la geopolítica contemporánea. En el caso de Rusia, se destaca el papel de Putin, quien ha afirmado la caída de la Unión Soviética fue la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX. Desde esa visión, su liderazgo ha estado orientado a recuperar la influencia perdida, apoyándose en la historia, los recursos energéticos y la fuerza militar. El texto muestra cómo el país logró salir de una profunda crisis económica y reafirmar su poder en escenarios estratégicos. Por su parte, China es presentada como la potencia que más rápidamente ha crecido en el escenario internacional, convertida en la fábrica del mundo. Su modelo de capitalismo de Estado bajo un sistema político de partido único le ha permitido alcanzar un poder económico y tecnológico sin precedentes. Y gracias a esto, China desafía el liderazgo de Occidente y se posiciona como un actor decisivo, no solo en Asia, sino también en África y en América Latina, donde su influencia comercial y financiera es cada vez más visible. Los dos próximos capítulos invitan a reflexionar los desafíos. Son enormes, pero también existen caminos y oportunidades para construir un futuro más justo, solidario y sostenible. Horizontes, desafíos y alternativas. En este capítulo podemos pensar en el presente y en el futuro del mundo. Aquí se destacan los grandes retos que enfrentamos como humanidad: la crisis ambiental causada por el cambio climático y la destrucción de los ecosistemas, las profundas desigualdades sociales y económicas que aún dividen a los países y a las sociedades, y los cambios políticos y culturales, donde se enfrentan nacionalismos con procesos de integración, así como democracias con tendencias autoritarias, sumando el papel de las tecnologías que transforman la manera en que vivimos y nos comunicamos. Estas ofrecen oportunidades de innovación y participación, pero también generan riesgos de control y dilemas éticos. Frente a esto, Uribe plantea que el futuro no está definido, sino que depende de las decisiones colectivas que tomemos. Entre las alternativas que propone están la paz como fundamento, un modelo de desarrollo sostenible, la educación y la cultura como motores de cambio, y la idea de una ciudadanía global capaz de asumir responsabilidades compartidas frente a los problemas del planeta. Finalmente, entre esos desafíos globales que menciona Diana, uno de los más urgentes y decisivos para nuestro futuro es el cambio climático, que pone en evidencia la necesidad de transformar nuestro modelo de vida y de desarrollo. El cambio climático, como la autora lo menciona, no es solo un tema científico, sino también político, económico y social. El calentamiento global surge de la quema de combustibles fósiles, la deforestación y un modelo de consumo ilimitado, lo que provoca consecuencias visibles: el aumento de temperaturas, deshielo de los polos, fenómenos extremos como huracanes e incendios, pérdida de biodiversidad y graves impactos en las poblaciones más vulnerables. Además, resalta que se trata de un desafío global que exige cooperación internacional. Aunque han existido acuerdos como el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París, los intereses económicos han frenado cambios profundos. Siendo esto un gran reto del siglo XXI, transformar nuestros modelos hacia energías limpias, un desarrollo sostenible y una conciencia ciudadana que asuma este problema como una responsabilidad compartida. Después de recorrer esos capítulos, entendemos que el mundo en el que vivimos está lleno de tensiones, retos y transformaciones profundas, pero también es un mundo que nos ofrece la posibilidad de elegir hacia dónde queremos ir. Los invitamos a leer el libro, a seguir investigando y sobre todo a cuestionar el mundo que habitamos, porque entender la historia y los desafíos del presente es el primer paso para transformarlos. Cada capítulo nos demuestra que detrás de los conflictos, las crisis y los cambios globales también hay alternativas y oportunidades para construir un futuro distinto. El cambio climático, las desigualdades, la paz, la democracia y la cultura no son problemas lejanos, son asuntos que nos involucran a todos, y solo con más conocimiento y responsabilidad podemos construir sociedades más justas, solidarias y sostenibles.